Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Javier Ruiz. Hoy, vacaciones caras. Este es el coste final que nos deja la guerra, con muchas preguntas y muchas dudas sobre si esta subida de precios está justificada por fundamentales o si esto es un ir por delante de lo que puede pasar. Pero lo cierto es que los precios de las vacaciones vuelven a subir. Otra vez vamos a pagar las vacaciones más caras de nuestras vidas. Vamos a leer qué hay detrás. Si costes, si reservas. Es cierto que los destinos que pensaban ir a Asia y que pensaban moverse a la zona de Oriente Próximo se están desviando y están copando a España. Pero lo que tenemos quizás es demasiado subida en demasiado poco tiempo. Así que hoy vamos a leer si esto está justificado o si esto es un movimiento especulativo, porque lo que es indiscutible es que otra vez pagamos las vacaciones más caras de nuestras vidas, hoy en Hora 25 de los negocios. Pero está todo muy caro. La verdad es que sí, ha incrementado los precios tanto de hostelería como de bares, de hoteles, de alojamientos. Me quedo en casa de un amigo. Hay que tirar de contacto siempre, es más barato. Otra vez subida de precios en Semana Santa, otra vez las vacaciones más caras de nuestra vida. Si vas a un Airbnb un poco más caro, más barato, si tienes casa allí de cualquier manera o familiares o algo así, pues depende un poco de la circunstancia. Y otra vez atajos para sortearlo y otra guerra para explicarlo. Porque otra vez la guerra vuelve a explicar, esta vez es la guerra de Irán. ما را وادار به حمله به تأسیسات انرژی مرتبط با آمریکا و سهامداران آمریکایی ساخت. Lo que está pasándole a nuestras carteras cada Semana Santa, Navidad o verano. Esta vez es la guerra de Irán. Sube los precios de nuestras vacaciones de la misma manera que lo hizo la guerra de Ucrania. La de Ucrania disparó los precios de las vacaciones. Entre 2022 y 2023, con aquella guerra de Putin, con aquel sonido de bombas, los vuelos subieron entre un 20 y un 40%, especialmente en Europa, por el precio de los combustibles. Los alojamientos turísticos tuvieron incrementos típicos de entre el 10 y el 30%. Y el coste total de nuestras vacaciones, estimado de muchas formas, pero fue de un 15 a un 30% más caro, con Putin hablando entonces de paz. Совета мира, мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки. Pero con nosotros pagando precios de guerra. Todo esto, lo que vivimos en Ucrania, parece que lo volvemos a vivir ahora. La previsión hasta hace literalmente 4 días, literalmente 4 semanas, era la de mantener precios, decía Jorge Marichal. En esta temporada de invierno va a ser una situación muy estable, con un incremento en precios que prácticamente, si lo deflactas, pues se queda even, es decir, no vamos a tener unas subidas importantes en cuanto al precio. Ha pasado el precio. Esos eran los planes, pero han pasado 2 cosas que están cambiando los planes y están cambiando, por supuesto, los precios. La primera es que la guerra está encareciendo costes. Eso significa aviones más caros, transportes más caros. La segunda es que la guerra está desviando turistas de otros destinos a España. Viajes a Dubái, a Abu Dhabi, a Turquía, están desviándose a viajes a Madrid o a Barcelona. Ahora, las reservas internacionales se han disparado un 11% en España. Así que en menos de un mes los planes del sector han cambiado y con ellos han cambiado también los precios. Los hoteles tienen una ocupación similar al año pasado. Lo que no podemos obviar es que la más que probable subida de costes de la alimentación, costes energéticos que son muy importantes para los hoteles, al final van a afectar a la cuenta de explotación. Los 2 capítulos son clave, precios y reservas, así que los 2 capítulos para el detalle y el análisis. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Porque plantean la pregunta de si esto es efectivamente una cuestión de costes, si se ha trasladado así de rápido a hoteles y restaurantes, o si
o si hay otra cosa aquí, si hay una dosis de cierto oportunismo, porque algunas de estas subidas suelen producirse, pero quizá no todavía y desde luego no tan deprisa. Así que leamos las dos cosas, precios y demanda. Empecemos por los precios, porque España sube frente a Portugal, por ejemplo, que baja. Sí, llegamos de nuevo a una Semana Santa que vuelve a ser más cara que la anterior, tanto aquí en España como en países vecinos. La plataforma tecnológica hotelera SiteMinder sitúa el precio medio de las reservas para estos días en 232 euros. Es un 1,5% más que la Semana Santa del año pasado. Es una subida más suave si se compara con ese 5% al alza que ha experimentado Italia, pero que contrasta con esas bajadas del 2% en los precios para reservar en países como Alemania o Portugal. Además, el conflicto en Oriente Próximo también está cambiando una tendencia que se venía arrastrando con fuerza en los últimos años, la de las reservas anticipadas. Estas han caído un 10%, dejando la antelación media en unos 65 días, cuando el sector ya estaba manejando reservas para dentro de más de 90 días. Esto ahora mismo plantea muchas dudas. ¿Por qué baja Portugal, sometida más o menos a los mismos precios, 2,4%, 2,5% más barato, y sube España, 1,5% más caro? ¿Esto es un efecto fundamental o hay un comportamiento oportunista aquí? Ocurre lo mismo con precios de factores como los combustibles. Efectivamente, el combustible ha subido. ¿Ha elegido gasóleo A? Y eso se nota a la hora de repostar. Lo dice cualquiera que haya pasado por un surtidor. Esto ha sido un despropósito total. Esto es un conflicto sin sentido, surrealista, y por un loco descerebrado están los precios disparados, y esto repercute mucho en la gente que menos poder adquisitivo tiene. Entonces, hombre, el coche yo lo puedo dejar de usar, no me pasa nada, pero es que los alimentos van a subir en la misma proporción. Y me parece una vergüenza. Esta es la banda sonora en cualquier gasolinera. Esta subida efectivamente se está produciendo, pero ha llegado tan deprisa, tan rápido, a la carta del restaurante, a la noche de hotel. ¿Hay aquí un problema de costes o hay quien se está adelantando a los costes? Esta es la primera cuestión. Los precios suben y la cuestión es si suben por fundamento o si suben por oportunismo. Hay una segunda cuestión aquí, un factor 2 que está disparando nuestras noches de hotel esta Semana Santa, y es el desvío de turistas. Y es verdad, hay turistas que están intentando huir de las zonas de conflicto. Lo analizaba, por ejemplo, la agencia de Destinia. Donde más estamos viendo que están sufriendo, pues bueno, por ejemplo, Marruecos, que es un destino que es bastante popular, está bajando mucho. De hecho, antes estaba en el top 5, ahora prácticamente llega a la posición 9, ¿no? Después de la guerra, entonces bueno, y va bajando incluso. Y hay destinos como por ejemplo Túnez, Turquía, Chipre, Emiratos Árabes o Jordania que prácticamente están desapareciendo de las listas después de la guerra porque bueno, se están viendo muy afectados. Eso está pasando tanto en los destinos como en los puntos de origen de algunos clientes, quienes tienen relación con Estados Unidos o con sus países aliados, también Reino Unido. Los británicos son grandes clientes españoles, están dejando de viajar a ciertas zonas y están optando por venir a España. Por otro lado, lo que estamos viendo mucho, nosotros vendemos muchísimo en Inglaterra, es que los propios ingleses, por ejemplo, o destinos gente extranjera, está empezando a buscar más para venirse a España, cuando antes pues Dubái era un destino muy popular entre los ingleses, por ejemplo. Entonces ya han dejado de buscar ese destino y ahora están empezando a buscar más destinos en España, y eso creemos que a futuro a España, como ya nos ha pasado Dubái con otras cae, guerras... Madrid, Barcelona suben. Edu, aquí quizás sí hay una clave de fundamento económico. La demanda de turismo se está desviando de países de Oriente Próximo a países del sur de Europa. Sí, lo contábamos hace justo 2 semanas aquí en la SER, el cómo España estaba liderando las reservas por parte de los extranjeros con un incremento previsto para la Semana Santa de entonces era del 29%, según los datos de Destinia. Estas cifras se han ido estabilizando con el paso de los días, pero mantienen esa tendencia, y es que España ha llegado a esta Semana Santa con un alza final del 11% en esas reservas por parte de los extranjeros. La clave
clave, dicen tanto las agencias de viaje como el resto de patronales, es la seguridad que tienen España y el sur de Europa frente a zonas que ahora mismo están en pleno conflicto y que se habían convertido en grandes atractivos turísticos. En el caso de los españoles, dice Destinia, las reservas aumentan en general un 18% pese a una ligera caída de la demanda de los destinos nacionales del 4%. El turismo, Javier, está muy pendiente de la evolución de las tensiones en Oriente Próximo, y es que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo apunta a que estas tensiones ponen en riesgo 135 millones de viajes internacionales para este año 2026. Así que el factor costes de producción puede estar moviéndose de manera exagerada, pero el factor demanda de seguridad y de turismo estable, ese parece estar moviéndose de forma acompasada con el frente de guerra. No han subido tanto los combustibles, pero sí ha subido mucho la tensión en territorios como Dubái, en zonas como Jordania, Turquía. Así que este ahora mismo es el dibujo del turismo y esta la factura que pagamos. De nuevo, precios más altos. Y aquí empieza a haber también preguntas y problemas, porque el gasto turístico se vuelve a abrir. Gastan más los turistas internacionales y quedan atrás los turistas domésticos. En castellano, las vacaciones empiezan a ser un lujo que algunos españoles ya no se pueden permitir. De hecho, el consumo de no residentes pues muestra mucha residencia y podría verse favorecido por la desviación del turismo que se podría producir del Mediterráneo oriental hacia España, ¿no? Como ya hemos visto en otros momentos. Es el análisis de Rafael Domènech, BBVA. En esa zona. Lo que estamos estimando es que el consumo de no residentes aumentaría en 2 puntos porcentuales. Esto pues nos da una décima más de crecimiento del PIB. Hay más turismo internacional, pero hay españoles que se están quedando atrás, tirados en este camino. Y hay una segunda cuestión. España está encareciéndose, más que nuestra competencia. Más vale que se encarezca o que al menos gane nuestra calidad de servicio, porque nuestro atractivo puede ser el de la enorme calidad, pero desde luego no va a ser el de la competitividad vía precio, por triste consuelo que sea que algún destino excepcional como Italia se encarezca más. De hecho, la subida en Italia con respecto a antes de la guerra y después es mayor que en España. En Italia vemos incluso un 20% más de lo que ya iban por encima respecto al año pasado. La pregunta final, con todo este paisaje y con esta factura que pagaremos, la Semana Santa va a ser más cara, la factura va a ser la más cara de nuestras vidas, como cada año después de cada guerra. La pregunta final es macroeconómica. El objetivo era alcanzar 100 millones de turistas. El año pasado nos quedamos en 97 millones. 100 era el objetivo para este año, pero eso pasaba por aumentar las reservas americanas a España. Y ese conflicto puede haber roto esta pasarela en dos sentidos. Podría darse el caso que si el crecimiento se sigue dando, nosotros llegaremos y superaremos los 100 millones. Pero no estamos centrados en esto. Para nosotros lo importante es la voz y la previsión del Ministerio de Turismo de Jordi Hereu. Lo que se buscaba era estos 100 millones de turistas, pero los datos de Cirium en Estados Unidos dicen que están frenándose las reservas de estadounidenses hacia aquí. De Estados Unidos a Europa han caído un 11,2%. Y están frenándose también las reservas de españoles hacia allí. Las reservas de Europa hacia Estados Unidos han experimentado un descenso interanual del 15,3%. El puente entre el turismo americano y el español, el americano y el europeo, se está empezando a resquebrajar. Y ese era el motor de nuestros presuntos 100 millones de turistas. Eso ahora puede quedar en juego, como en juego están 135.000 millones que mueve este turismo, el 11%, entre el 11 y el 13% del PIB español. Y el elemento para nosotros más fundamental es la previsión de gasto en destino. Recordarán que en noviembre dijimos, hasta noviembre ya teníamos 126.700 millones, que significaba hasta noviembre lo mismo que todo el año 2024. Bien, pues... Pablo Díaz, investigador del Grupo Noutur de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de colaborar otra vez.
Hablemos de precios, esto asumimos ya van a ser de nuevo los más caros de nuestras vidas, y hablemos de motivos de estos precios. ¿Esto está fundamentado o aquí hay una dosis de especulación, de aumento de márgenes? Fundamentado está en cuanto a la previsión de que el conflicto pueda ser peliagudo y el encarecimiento del carburante se consolide. Y igual que las gasolineras suben el precio rápidamente, pues el sector turístico, que es muy dinámico y en este caso pues con cierta pillería, también observa que va a haber demanda creciente y lo traduce a precios. De momento, en cualquier caso, no hemos visto subir tanto los alimentos, no hemos visto subir tanto los combustibles. Así que esta va a ser una de las vacaciones más caras de nuestras vidas. ¿Puede ser una de las vacaciones más rentables para el sector turístico de la suya? En términos marginales, sí. Cada turista pues tendrá que gastarse más y el turista internacional venía absorbiendo ese gasto pues con relativa comodidad. Seguían viniendo más turistas cada año. Pero el turista nacional, como venís mencionando, yo creo que ya el año pasado, el verano pasado, ya se mencionaba que no crecía tanto o que disminuía los días de vacaciones. Se puede ver muy pues sí, perjudicado en este sentido. El turista medio español parece más delicado ante estas subidas y a ver cómo se comporta. Porque el impacto en españoles, ¿qué puede ser? ¿Menos gasto o menos días? Sí, las dos cosas. Se venía observando que o bien consumían menos en destino, iban menos a restaurantes y cocinaban más si podían en los apartamentos turísticos, o si iban de hoteles quizás pernoctaban menos noches. Es lo que tiene pues el turista medio que viaja más cerca, tiene un presupuesto más conservador, realiza menos gasto y se ajusta lo que puede. En este clima de guerra, ¿puede frenarse el motor que nos iba a llevar a los 100 millones de turistas este año, el motor americano? Sí, claro. El turista americano que percibe Europa o España, Europa más cercana al conflicto, España más reacia al conflicto, estas relaciones internacionales, pues probablemente se pierdan turistas norteamericanos, pero parece que podemos ganar turistas alemanes, británicos, nórdicos, que con esta percepción de mayor seguridad de España, Italia, Portugal, frente a las zonas de conflicto que están perdiendo turistas por estas caídas de bombas, pues yo creo que se podrá compensar incluso la pérdida de turistas norteamericanos quizás se compense por mayor número de europeos que efectivamente vengan este verano. ¿Los 100 millones de turistas son todavía alcanzables? Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que hay mucha incertidumbre a ver cómo evoluciona el conflicto, porque si se recrudece, el barril de petróleo sigue creciendo, los vuelos, ese barril de petróleo por encima de los $100 se traduce en vuelos mucho más caros, pues quizá incluso el turista medio europeo no pueda absorber con tanta alegría ese crecimiento de precios que mencionamos. Esto no es como la primavera árabe del 2011, que sí que repercutió positivamente, pero era un conflicto mucho más localizado y con menos traducción a precio. Va a depender de cómo evoluciona el conflicto, cómo evoluciona el barril de petróleo y cómo evolucionan los precios. Si se calma la situación, probablemente sí, porque tardará en volver a los niveles de turismo en aquella zona que han estado en un conflicto, pero si el conflicto se recrudece y el barril de petróleo sigue alto, pues la inestabilidad se repercutirá en menos turistas. Pues Pablo Díaz, investigador del Grupo Noutur de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy esta es la perspectiva, el saldo al final, independientemente de las cuestiones macro, si se van de vacaciones o si ya están en ellas, preparen la cartera. No nos vamos a ningún lado. Recibimos gente. Yo estaré por Madrid. Yo también. Vamos por ahí arriba, por Asturias, Galicia. Porque esta es la otra opción, quedarse en casa o a casas de amigos. Un pueblo de Almería, de Carbonera.
Y pues hemos venido este fin de semana simplemente porque hay un festival de techno que nos gusta a nosotros. Y estar con la familia. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Trump dice, es un gran día, hemos destruido muchas cosas y añade algunas más que pretende destruir, entre otras la toma de Hark, la refinería del planeta. Esa sola frase ha puesto de absolutos nervios el mercado del petróleo. Hoy ha ganado más del 3,3% y a las bolsas que se han ido calmando poco a poco a lo largo del día. La bolsa americana ha terminado subiendo en torno al 0,6% en el caso del Dow Jones, un poquito menos, 0,2% en el caso del Standard & Poor's, pero los nervios siguen reinando en los mercados, la volatilidad también. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Eso es lo que sigue mandando. Sí, de hecho, aunque el rojo ha marcado el arranque de la sesión, el IBEX 35 ha terminado con una subida fuerte de casi el 0,8% gracias al tirón de las compañías energéticas. Las 5 que hoy más suben dentro del índice español están relacionadas con ese sector. Acciona, que se dispara un 3,5%, y Solaria, que sube un 3,1%, han liderado los avances dentro del IBEX, que reconquista los 16.900 puntos, termina cerrando en los 16.934. Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ha hablado Jerome Powell para decir que ve la inflación con cierto control y que de momento no es necesario subir tipos. En términos de bolsa, ¿esto qué significa en términos de mercados? ¿A partir de aquí qué? Bueno, hombre, yo creo que tranquiliza un poco porque ese sería casi el peor escenario, pero hay que pensar que en Estados Unidos esperábamos 2 bajadas de aquí a final de año, ¿no? Entonces, por un lado, es bueno porque habla de no subidas, pero nunca o no se ha planteado el poder bajar los tipos, que era lo que esperaba el mercado hace poco más de un mes, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, es un escenario medio. En Europa estamos esperando 3 subidas y yo creo que también es exagerado. Si esto corresponde, pues a lo mejor serían solo 2 subidas, ¿no? También hay que ver que la inflación puede ser más complicada aquí en Europa, un poco en función de lo que veamos en los próximos meses. ¿Qué podemos esperar con todo esto? ¿Más nervios, más volatilidad o la bolsa retoma su senda de subidas? Bueno, yo creo que como ya hemos corregido más de un 10%, ya estamos descontando un escenario complicado, un escenario de más inflación y de menos crecimiento. Obviamente si los acontecimientos nos llevan a una posibilidad de mayor volatilidad, a más incertidumbre, seguramente veremos más caídas. Si no, ya estamos en un punto donde, bueno, pues también tenemos tipos más altos, con lo cual lo que podemos esperar hacia el futuro son mejores noticias, sobre todo si el mercado se tranquiliza y si se llega a un acuerdo. ¿Se va a llegar a un acuerdo o no? Pues hombre, esa es la parte que todavía no tenemos claro, ¿no? A quien le guste asumir riesgos, porque entrar ahora en el mercado es asumir riesgos sin duda. A quien le guste asumir riesgos, ¿dónde? Sí, hombre, al que le guste el riesgo, yo creo que no es mal momento para entrar. Hay que pensar que hace poco más de un mes los mercados en Europa estaban más 6, ahora están menos 3, 4, en Estados Unidos estaban más 3, están menos 7. Entonces, al que le guste el riesgo, pues probablemente yo le diría que se situara en renta variable, ¿no? Que puede tener una rentabilidad buena a final de año. Y si uno es más seguro, pues también tenía tipos pues un 50, 60 puntos básicos más baratos, con menos rentabilidad hace un tiempo, con lo cual compra bonos que le van a rentar más los próximos años. Entonces yo creo que es un buen momento para invertir, es un buen momento para... ¿Puede haber más volatilidad y que puede haber más caídas? Pues sí, que duda cabe que no podemos descartarlo porque es algo exógeno a los mercados y a los fundamentos de las empresas a día de hoy. Sí, desde luego, vivimos tiempos interesantes. Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hoy, el día en que hacemos cuentas y esto es lo que nos sale a pagar. Las vacaciones más caras de nuestra historia. Hora 25 de los negocios. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.